Bien, queremos enviar un caluroso saludo a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, hermanos, y bueno, aprovechando este momento, queremos desearles lo mejor de las bendiciones del Señor para sus vidas, esperando que estos mensajes sean de gran provecho para su vida espiritual. Gracias por su fina atención para con nosotros, y recuerden, el mensaje de hoy está en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 13. El tema es aliento y desafío, y está a cargo de nuestro hermano pastor Rubén Perdón. Gracias, hermano Francisco. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a prepararnos. Hay que prepararnos para recibir la palabra del Señor, no solamente este servidor como expositor, sino ustedes como recipientes de esta exposición que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que acompáñenme. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, seguimos delante de tu presencia, agradecidos por este hermoso privilegio que tenemos de venir el día de hoy a buscarte, a poder el Señor alabarte, bendecirte en la hermosura de tu santidad, pero también para poder recibir algo que nos podamos llevar el día de hoy a casa, atesorarlo en nuestras propias vidas y con la ayuda del Espíritu Santo ponerlo en práctica para la perfecta honra y gloria de tu nombre. Te suplico, Dios bendito, que me prepares y también prepares a mis hermanos que van a estar escuchándome, Señor, y que juntos vamos a escuchar tu palabra, para que tú llenes cada necesidad, Señor, y si hay alguien que todavía no te conoce, que pueda empezar este hermoso camino, Señor, de salvación, hallando, Señor, ese perdón que solo Cristo puede dar a nuestros corazones. Y lo pedimos en su nombre santo. Amén. El mensaje de hoy, el mensaje que me está dando mi esposa es: tome agua, tome agua. Gracias, amada mía. Hay dos cosas que debemos tener presentes antes de entrar en lo que es la exposición de la palabra de Dios. Es que estamos hablando de una carta que se registra como la última carta del apóstol Pablo a alguien, en este caso Timoteo. Hagan de cuenta que son las últimas palabras de alguien que sabe que de pronto no lo va a volver a ver. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando alguien tiene unas últimas palabras, nosotros las tomamos con una seriedad bastante profunda, ¿no? Porque quiere decir que hay un mensaje detrás de ello. En la tradición judía, cuando alguien está a punto de partir, la persona que está a punto de partir, vamos a decir que es el padre de familia, llama a sus hijos, y ellos en ese momento oran o expresan lo que se llama el Shema de Israel, que es la oración más famosa de los judíos. En la tradición católica está lo que se llama los últimos óleos, ¿cierto? Y lo que hace el sacerdote a través de algunas oraciones y algunos ritos es reconfortar espiritualmente a la persona que está a punto de partir. Ojo, segundo, perdonar sus pecados. Y tercero, prepararlo para ese viaje eterno al que está a punto de participar, que es su encuentro con Dios. Para las personas que no tienen ese tipo de privilegio de poder reunir a todos sus familiares, y nosotros somos un ejemplo viviente de eso porque estamos esparcidos, ¿verdad? A veces cuando un familiar fallece, sea el padre o la madre, pues no tenemos de pronto por la distancia esa oportunidad de estar ahí, y lo único que nosotros hacemos finalmente es pues ir a lo que es el funeral de ese ser querido, y algunos de ustedes que desafortunadamente no han podido viajar cuando han perdido un ser querido porque la situación no se los permite, ¿cierto? Pero también tenemos por últimas palabras un testamento, ¿cierto? La gente tiene a veces testamento que es su última voluntad. El doctor le dijo a la paciente Carmen, Carmen, ¿y cómo te ha ido con los audífonos que te puse? Dijo Carmen: fenomenal, doctor, escucho con una claridad tremenda. ¿Ya le comunicaste esta buena noticia a tus familiares? Y dijo: todavía no, pero he cambiado mi testamento 4 veces. Esto de los testamentos es algo tremendo. Hay riñas, hay peleas, ¿cierto? Cuando se llega a un testamento. Y el abuelo, que dejó muchas de esas propiedades, dejó una cláusula que decía: si alguno se pone a pelear, dele $1 y reparte el resto entre los demás.
para que no hubiera ningún tipo de problema. Y la abuela adinerada, que tenía una casa muy hermosa y se la dejó a unos amigos con la condición de que cuidara de los gatos, y que una vez que los gatos ya no existieran, vendiera la casa y la repartiera a sociedades sin fines de lucro, de ayudar a la gente. Lo curioso de todo es que después de 30 años esos gatos no han muerto, pero se han cambiado de color. Todavía no se ha vendido la casa. Las últimas palabras de Pablo a este apóstol querido, a este siervo, a este hijo espiritual llamado Timoteo. Es un líder, así que la carta va destinada especialmente a alguien que tiene un liderazgo en la iglesia. Eso no significa que los principios que Pablo da no apliquen para usted y para mí, porque se supone que todos estamos llamados a crecer espiritualmente, ¿correcto? Sea que tenga usted una posición de liderazgo o no, usted tiene tanto como yo la responsabilidad delante de Dios de tener madurez espiritual. Crecer en el conocimiento del Señor. Curiosamente, las últimas palabras de Martín Lutero antes de fallecer fue pronunciar Juan 3:16. Y también antes de morir, él unió sus manos según lo que leí y dijo Salmo 68:20, que dice: Dios nuestro ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Las últimas palabras de Steve Jobs, que es el fundador de Apple, según lo que leí, lo único que dijo fue tres frases: oh wow, oh wow, oh wow. ¿Qué vio Steve Jobs en ese momento? No lo sé. Leonardo da Vinci, por el otro lado, dijo: ¿dónde está mi reloj? Fueron las últimas palabras. Quizás las últimas palabras de muchos de nosotros serán: ¿alguien me escribió en Facebook? ¿Quién me miró en WhatsApp? O quizás las últimas palabras de alguien que es relativamente joven diciendo: ¿hay señal? ¿O no hay señal? Para nosotros entonces es importante saber que es la última carta registrada de Pablo a Timoteo, y lo segundo es el enfoque que él quiere dar a un líder. Pero para que nosotros podamos entender entonces el porqué de esta carta, tenemos que ver el capítulo número 1 de Segunda de Timoteo. Así que quiero invitarles a que busquen ahí Segunda de Timoteo, que es donde tuvimos la lectura bíblica. Y voy a darles un recorrido rapidito de lo que es el primer capítulo. En el primer capítulo ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo tiene un recuerdo grato de los familiares de Timoteo, ¿no? Habla de su abuela y habla de su mamá y habla incluso de él. Más adelante le dice en el versículo número 6, le hace una recomendación que vamos a tener en cuenta más adelante. Dice: por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es muy importante recordarlo. Después él dice la razón por qué le dice esto. El número 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Más adelante entonces está hablando también del ruego que él hace en el verso número 12. Dice: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que va a guardar mi depósito para aquel día. Y en el 13 dice entonces: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y por último, en el versículo 15 en adelante del capítulo 1 dice: ya usted sabe algo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son estos dos personajes. Y también menciona a un hombre llamado Nicéforo, que fue de mucha ayuda para Pablo mientras estaba preso allá en Roma. La razón por la cual él envía esta carta a Timoteo, recuerden que eso fue previo o antes que fuera decapitado por ¿quién? Nada menos y nada más que Nerón.
Así que el apóstol sabe que va a partir a la presencia del Señor. Pero si usted conoce a Pablo, va a ver que usted tiene una convicción tremenda. Pablo la tiene. Él dijo, para mí, yo quisiera estar con el Señor de una vez, olvidarme de todo esto. Pero en esta carta está convencido de que va a ser su última intervención o su último contacto con Timoteo, y es más, le pide que venga, ven pronto a verlo. No se sabe si llegó o no llegó, pero tenía el deseo de hacerlo. De ahí que entremos en el capítulo número 2, donde vamos a ver un par de cosas, 3 principios que vamos a ver rapidito, que el apóstol Pablo da a su hijo espiritual y líder de la iglesia de Éfeso. Ya les expliqué el por qué, por eso es que empezamos en la lectura bíblica diciendo tú pues, debe haber una razón por la cual está diciendo tú pues. Cuando usted utiliza esta frase quiere decir que en base a lo que yo he hablado anteriormente y mire lo que está pasando, usted entonces, o tú pues, haz esto, haz lo otro y lo que sigue. Las 3 cosas que quiero compartir con ustedes es primero la doble invitación que el apóstol da a Timoteo. Le puse invitación porque voy a utilizar la misma letra para los 3 principios, pero sería un reto, ¿no? Porque dice tú pues, pero le voy a poner invitación. El versículo de esa invitación va del versículo 1 al versículo 3. Doble invitación. Primero a esforzarse, ¿y cuál sería la segunda? Número 3, sufre. ¿Okay? Tanto el esfuerzo como el sufrimiento son parte de la vida cristiana, ¿o no? Cuando el apóstol dice aquí, tú pues, y es una frase que se usa para retar o desafiar, como les dicen, dice esfuérzate. La raíz etimológica de esta palabra de esfuerzo quiere decir saca fuerza. Recuerden que cuando Pablo vino al conocimiento del Señor Jesucristo, en Hechos capítulo número 9, y él empezó a predicar a Cristo y a este glorificado, resucitado, dice que la gente lo oía y decía, pero un momento, este no es el que perseguía a la iglesia y perseguía a todos los que clamaban este nombre, y ahora entonces está aquí defendiendo el nombre. Pero dice la palabra del Señor que Saulo, él se esforzaba mucho más. Esa es la idea de esfuerzo. Él se esforzaba, sacaba fuerzas de donde no las tenía para poder defender el nombre de Cristo. Y en este caso, con el apóstol, con el Timoteo le está diciendo que se esfuerce. ¿Por qué viene esta invitación o este reto a Timoteo? Recuerden que en el capítulo número 1 dice, quiero que avives el fuego que hay en ti. Avivar tiene la idea de no dejar que se apague algo. ¿Qué puede traer a nosotros un apagamiento del espíritu? Para nosotros mantener una hoguera necesitamos estar constantemente añadir madera para que no se apague. Aparentemente había un problema con Timoteo, de pronto se estaba desanimando en su vida espiritual. ¿Ha venido desánimo a su vida alguna vez? Yo creo que todos hemos pasado por desánimo. Las cosas que nos pasan a nosotros y a los demás y a los seres queridos y ese entorno que nosotros tenemos muy cerca nos afecta de una u otra manera. La imposibilidad de poder nosotros resolver algunas cosas trae desánimo. El ver a hermanos que ya no están aquí, que desertaron, también trae desánimo. Acabamos de leer en el capítulo 1 que todos me abandonaron. Enfermedad, trabajo, relaciones, eso trae desánimo. Y el desánimo tiene la particularidad que nos afecta también espiritualmente si no estamos bien cimentados. Le va a pasar a usted, me ha pasado a mí y le pasará a cada uno de nosotros por una u otra razón. Acabamos de escuchar la triste noticia del hermano Julio Mazariego. ¿Cómo procesamos una cosa de esas?
Acabamos de darle el pésame a los hermanos Palacios allá en Panamá por la muerte de su hijo Malquías de apenas 12 años. ¿Cómo procesamos una cosa de estas? ¿Trae desánimo a nuestra vida? Sí. Ante noticias como esta, lo único que podemos nosotros decir es estar preparados. Porque ahora es el hermano Julio Mazariego. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué será de nosotros? Pero debemos estar preparados. Y la invitación del apóstol a que se esfuerce es también para nosotros. No debemos dejar que el fuego de nosotros se apague. Porque entonces estaríamos teniendo una relación que todo depende de cómo me vaya en la vida. Si me va bien, gloria a Dios. Si me va mal, no quiero saber nada de Dios. Y esa es la actitud de muchas personas, incluso creyentes, que toman esta actitud. Esfuérzate. Sé valiente. Saca fuerzas de donde no las tengas, pero está ahí. No dejes apagar el espíritu. Fortalécete en la gracia de Dios. La fortaleza viene del Señor Jesucristo gracias a la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En otras palabras, Él debe ser la fuente de toda esa fuerza que nosotros tenemos para poder sobrellevar cada situación. Así que la primera entonces del doble invitación que Pablo hace a Timoteo es que se esfuerce. El hermano Francisco hacía mención de Josué 1:9 cuando el Señor le dice: las cosas no van a ser fáciles, esfuérzate y sé valiente. Yo no sé por qué todavía la gente cree que al venir al conocimiento del Señor todo va a ser más fácil, y no lo es. Sencillamente porque estamos cambiando de un estilo de vida. Estamos dejando que el Señor trabaje en nuestra propia vida y eso viene en cambios que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Pero sin embargo el Señor me dice: esfuérzate y sé valiente. Las cosas no van como tú quieres, pero yo tengo un propósito detrás de ellas. Confía en mí. Más tarde vamos a hablar un poco más de eso, pero por ahora esfuérzate. Y la segunda invitación que Él hace no solo es a esforzarse, sino también a sufrir. Eso lo vemos en el versículo número 3. Sin embargo, cuando Él dice: mira, esfuérzate, le acaba de decir que las personas lo han abandonado, algunas, y menciona a 2 específicamente. Pero Él no dice que entonces no debemos de dejar de confiar en las demás personas, sino que nosotros debemos ser selectivos en lo que le vamos a enseñar a otros, porque seguidamente dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a otros. Y fue exactamente lo que Pablo implementó y se ha estado implementando hasta el día de hoy. Yo soy producto de lo que el Señor hizo en las clases que Julio Castrillo me dio, y algunos de todos nosotros también lo hemos sido así. Y esperamos por la gracia de Dios que cuando nosotros tomamos papeles de liderazgo, esa es nuestra responsabilidad en llevar a otros lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero las características que dice Pablo a Timoteo que busquen estas personas es que tienen que ser fieles e idóneos. Fieles quiere decir dignas de confianza. Gente que hayamos visto por algún tiempo. No hay necesidad de darle posiciones de liderazgo a alguien que acaba de llegar a la iglesia porque no le conocemos. No sabemos el fondo que traen y que tienen. Y por el otro lado, además de ser dignos de confianza, tienen que ser idóneos. La palabra idóneo, de la raíz etimológica que es griega, tiene que ser una persona adecuada, competente, capaz, suficiente. Gente que esté dispuesta y que además muestra un crecimiento espiritual progresivo. Yo no sé por qué todo pastor tiene que ser de la raíz griega. Yo ya lo averigué. Traté de buscar de la raíz etimológica de hacer y no lo conseguí. Ese sí no existe.
pero todo es el griego. Dígame una palabra y yo le voy a decir el origen de la palabra griega, pero la averigué ayer porque tenía esa duda. Los romanos conquistaron Grecia y les gustó el tipo de cultura que tenían y lo implementaron hasta que todo es así el griego original por su riqueza en cuanto al significado de las palabras. La invitación entonces del apóstol a Timoteo es doble, ¿no? Esfuérzate y sufre. Esfuérzate para que no dejes apagar el fuego del Espíritu que está en ti. Y la manera que nosotros le echamos a esta hoguera espiritual es la palabra de Dios, oración, comunión con Dios constantemente. No dejemos. Porque cuando nosotros las cosas no van bien, entonces empezamos como a dejar un poco nuestra relación con Dios. Mira, vamos a ir a un culto. No, las cosas no van bien, no tengo ganas, no siento el deseo. Es cuando más usted y yo necesitamos buscar de Dios. Porque si partimos de ese principio, la fe crece, y lo hemos estudiado anteriormente, a través de las tribulaciones, ¿no? Porque nos hace acercarnos a Dios y nos hace depender de Dios. Y la otra es sufre, y tiene la aplicación de sufrir aflicción, soportar penalidades, y en este caso en la carta de Pablo a Timoteo, sufre junto conmigo. Recuerden que hay persecución por parte del gobierno, y lo dice que lo sufra como un buen soldado de Jesucristo, razón por la cual cantamos el himno Soy soldado de Jesús. Y si ustedes se fijaron, la segunda estrofa decía: voy a ser cobarde ante los hombres de fe que lucharon por eso. Sufre. Y Pablo le dice: si tienes que sufrir, Timoteo, sufra conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Así que la invitación es doble para él y para nosotros también. Esforcémonos por mantener en nosotros ese tesoro maravilloso de la fe puesta que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús. No dejemos apagar el Espíritu. Es una de las cosas que él dice en 1 de Timoteo. Alimentémoslo, mantengámoslo vivo, no deje que se apague. Pero también sufre. Nosotros no estamos sufriendo persecución. Unos directamente, otros indirectamente. Pero lo importante aquí es que nosotros sepamos mantenernos firmes en lo que ya hemos recibido. Para él poder reforzar ese pensamiento de esforzarse y de sufrir, viene el segundo punto, y es la triple ilustración que utiliza Pablo para hacerle entender a Timoteo. La triple ilustración. Primero utiliza la figura del soldado, segundo utiliza la del atleta, y tercero utiliza la figura o la ilustración del labrador. Como soldado, acabamos de hablar un momento que es: ninguno que milita, dice el versículo, se enreda en los negocios de la vida. Si usted fue militar, cuando usted viene al ejército, a la policía, usted se separa de la vida ¿qué? Civil, ¿correcto? Déjeme decir lo que la vida civil hace y lo que la vida militar hace. En la vida civil usted pone las reglas, en la vida militar usted las sigue. En la vida civil usted tiene su vida estructurada de su forma, sea desordenada o sea ordenada, es suya. En la vida militar todo está estrictamente estructurado. Usted no da las órdenes, usted las recibe y las obedece. Por eso cantamos: para andar con Jesús hay que obedecer al Señor. Ninguno que milita se va a la vida civil, porque en la vida civil usted no puede agradar al que lo reclutó. ¿Entienden la figura que utiliza Pablo aquí para Timoteo?
Hay una desconexión. Usted no puede pretender vivir una vida civil en el ejército porque no lo van a dejar. Y además usted no vino una vida civil para poder agradar a aquella persona que ya lo reclutó para la vida militar. La segunda ilustración que él utiliza es la del atleta. En 1904 un hombre llamado Fred Lors estaba corriendo la maratón de San Luis y en el medio de la carrera le dio calambres, no pudo continuar. Así que el hombre buscó un amigo que lo llevó en carro y subió cuando ya faltaba una sola milla y ganó la medalla de oro. Después de hacer algunas averiguaciones se dieron cuenta que había llegado en carro una milla antes. En 1980 hay una mujer llamada Rosie Reese que corría la maratón de Boston. Esta mujer también tuvo problemas con su carrera y lo que hizo fue tomar el metro y bajarse unas millas antes de la meta. Ganó, pero se dieron cuenta que no tenía ni siquiera la camiseta sudada. Es más, cuando pasó la meta hizo así, ni siquiera las axilas las tenía sudadas porque era un día bastante caluroso. Después se dieron cuenta que había tomado el metro y había llegado unas millas antes. En 1988 había un corredor llamado Carl Lewis, que era el más rápido. Pero vino un canadiense llamado Ben Johnson, que le ganó en los Juegos de Verano de Seúl, poniendo incluso un tiempo récord. Después se dieron cuenta que había usado unas sustancias anabólicas. Unas hermanas de Jesús puertorriqueñas que eran gemelas, una se accidentó y le dijo a la otra: termina por mí. Y en 1988 un boxeador puertorriqueño ganó el título o esa pelea la ganó, y cuando fue el que perdió la pelea con su papá a felicitarlo, notaron que sus guantes eran bastante fuertes, rígidos. Después se dieron cuenta que había quitado el relleno del guante y había puesto yeso. Y que en esa pelea el hombre Billy Collins, se llamaba él Junior, lo dejó con unos daños tremendos en la vista por la paliza que le dio con esos guantes. El atleta que no lucha legítimamente o sigue las reglas no puede recibir el premio. Eso significa esfuerzo. Tienes que sufrir lo que es el sacrificio del deporte. Y por último, entonces él trae a colación lo de un campesino. Esa tercera ilustración, hay muchos que se criaron en el campo, ¿no? Hay unos que están muy familiarizados con la vida del campo. Hay muchos que tienen sus jardines muy bonitos, sus patios llenos de plantas. La hermana Blanquita tiene unos. La hermana Esther tiene allá un jardín botánico. Otras tienen unas matitas, pero no les dura mucho. Otros tratamos de poder tener plantas, pero no salen. Porque dicen que hay gente que quiere tener mano, ¿no? Tiene que tener una buena mano para las plantas. Yo solo tengo una planta eléctrica, pero no. Mi esposa tiene plantas, pero ella le dice a su papá que es bueno, es un hombre de campo, que él sabe, y su mamá también sabe, así que dependemos de eso. Pero dice que el labrador no puede disfrutar del producto si no está pendiente de él. 3 ilustraciones que le refuerzan a Timoteo el por qué debe esforzarse y el por qué debe sufrir en ese momento, porque más adelante nosotros tenemos que un buen término si sabemos esperar en él. El labrador entonces espera el resultado de su sacrificio
Y lo que nos quiere dar Pablo a entender aquí es que nosotros debemos llevar una vida de entrega, disciplina, sacrificio, esfuerzo y enfoque con un objetivo específico. Hablamos entonces de la doble invitación, de la triple invitación, pero ahora terminamos entonces con lo que es un solo incentivo. Invitación, ilustración e incentivo. Mi motivación, versículo número 8. Acuérdate de quién, de Jesucristo. Imaginemos entonces que el pastor viene uno de los hermanos de la iglesia y se sienta con él y le dice todo lo que está pasando. Y vamos a decir que el hermano pastor le dice: hermano, lo único que le puedo decir a usted es acuérdese de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo con esta simple declaración? Acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo la entendería usted y cómo la entendería yo? Si yo estoy buscando respuestas a mi problema y lo único que recibo es acuérdate de Jesucristo, ¿cómo lo interpreto yo? ¿Qué creen ustedes que el apóstol estaba tratando de decirle a Timoteo con estas palabras? Acuérdate de Jesucristo. Piensa en Él. Acabamos de hablar hace un momento de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando alguien me dice a mí, acuérdate de todo lo que el Señor ha pasado o que pasó, no se compara con lo que tú y yo estamos pasando. El enfoque de Pablo a Timoteo es: no dejes que todo lo que te está ocurriendo te apague. Y es la misma invitación que la palabra de Dios nos hace a usted y a mí. Yo no sé por qué está pasando usted. Sé algunas de las situaciones de algunos de mis hermanos y el Señor sabe que los he puesto en oración. Pero no dejemos ni dejen de que todas estas situaciones apaguen lo que el Señor ha puesto en sus corazones y en el mío. Pablo sintió la necesidad de poder decirle a este siervo: mire, ya estoy listo para partir, es más, yo sé que estamos de salvo, yo ya estoy listo para ser entregado, para dar mi vida, pero yo te pido a ti que no desmayes, mantente firme, esfuérzate, sufre, pero recuerda qué ejemplo tenemos, qué motivación, qué incentivo tenemos nosotros, y es Cristo Jesús. Esto no es simplemente un recordatorio mental que el apóstol está tratando de darle a Timoteo, ni a ustedes ni a mí tampoco. Acuérdate de Jesucristo quiere decir que no importa lo que yo esté pasando y que usted esté pasando, tengo que descansar y reposar en aquel que dio su vida por mí, que tiene la capacidad de darme la paz que yo necesito en estos momentos. Y la motivación más grande que el apóstol está dando a Timoteo es una sola: acuérdate de Jesucristo. Menciona su humanidad, del linaje de David, y menciona también su obra redentora, resucitado de los muertos, y luego dice: conforme a lo que yo predico, al evangelio que yo estoy dando. ¿Cómo nos acordamos nosotros de Jesucristo? A través de la palabra del Señor. Recordemos el sacrificio. Recordemos que el Señor dice, en la palabra del Señor dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Quiere decir que nosotros, si mantenemos al Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros en nuestra mente, vamos a tener la capacidad de poder afrontar las situaciones que se nos presenten. Siempre recordando que ese amor que el Señor ha implantado en nuestros corazones es el que nos tiene motivados para seguir una vida de obediencia y dedicación al Señor. A veces esperamos nosotros resultados rápidos, pero el Señor tiene otro propósito. El boxeador espera de pronto 12 rounds, el atleta espera 30 millas para terminar, el militar espera que su término termine,
dentro de su servicio militar, el labrador espera que la cosecha pueda llegar. Nosotros dice que nosotros estamos pasando por aquí, ¿cierto? Esperamos recibir del Señor lo que ha prometido para nosotros, que es la vida eterna. El problema es que la vida eterna que el Señor promete, queremos nosotros terminar la física de la manera que nosotros queremos. Pero vuelvo a mencionar a Julio Mazariego, está trabajando por el Señor, es uno de los misioneros. Ahora tiene que enfrentar esta realidad. ¿Cómo la va a enfrentar? Él lo sabrá en su momento, de acuerdo a lo que él ha aprendido de la palabra de Dios. Hay tres cosas que una persona con una noticia como esta puede estar segura. Hay tres posibilidades para usted y para mí cuando tenemos un diagnóstico como este. El primero es que el Señor me lleve y yo esté con Él, ¿cierto? El segundo es que el Señor me sane y pueda seguir aquí. Y el tercero es que el Señor me añada un poco de tiempo más para poder compartir con mi familia. Así que tenemos ganancia, no importa cómo lo veamos, ¿no? ¿Cierto o no? No les estoy trayendo un mensaje así como que fatalista ni nada de eso, sino que debemos ser conscientes, realistas. Nos aferramos tanto a esta vida que nos olvidamos que estamos únicamente pasando por ella. Aquí lo importante es que estemos preparados para el día que el Señor nos llame a su presencia. Y la primera cosa que usted y yo debemos hacer es aceptar a Cristo como Salvador si usted no lo conoce. Acuérdate de Jesucristo. Como creyentes nosotros depositamos nuestra confianza en aquel que murió por mí, se entregó por mí y me promete esa vida eterna. Si usted todavía no le conoce, le ofrece primero el perdón de sus pecados y darle una vida completamente nueva. ¿No le gustaría disfrutar usted de eso? Si usted no le conoce, yo le invito a que usted diga, sí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y quiero empezar esta nueva vida que el Señor me puede dar. Y se la va a dar. Porque cuando llegue ese momento difícil para usted y para mí, podemos estar tranquilos de que Dios nos tiene con esa confianza y esa fortaleza que solo Él nos puede dar. Hay una doble invitación, hay una triple ilustración para que Timoteo y nosotros reforzar ese pensamiento. El único incentivo para nosotros y motivación es la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por mí. Y como la palabra de Dios dice, si mi Dios Todopoderoso no nos negó su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? ¿Qué principios podemos llevarnos para la casa el día de hoy? Que esa invitación sigue para nosotros el día de hoy, para ustedes y para mí. Esforcémonos, suframos, mantengamos, no dejemos apagar ese fuego que está en nosotros. Busca al Señor constantemente. Aprovechen los recursos que el Señor nos ha dejado a ustedes y a mí para que podamos crecer espiritualmente. La ilustración la vemos por todo lado, no solamente con el atleta, con el soldado ni con el labrador, sino que lo vemos en otras disciplinas diarias que nosotros vemos. Cuando queremos un fin positivo para nosotros hay que mantenernos, hay que poner el sacrificio, hay que poner el esfuerzo para que podamos ver el resultado. Y por último, recuerden, hermanos, acordémonos de Jesucristo, que lo dio todo por mí, por usted, y nos ha capacitado a través de su Santo Espíritu para que estemos en buenas condiciones, para que cuando venga cualquier situación a nuestra vida podamos estar fuertes en lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Amén. No tengo más que decirles. Doble invitación, triple ilustración, y el mejor incentivo de todo para nosotros es la persona bendita de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar, ¿les parece? Bueno, parece que no quieren cantar.